hospital y eso va a depender del tipo de cirugía que se le realiza al paciente, de las complicaciones y del tiempo de recuperación que tenga. Entonces, este es el tiempo, como explicó su compañero, y lo que tiene en cuenta es en general las cirugías abdominales no complicadas, podemos manejar 30 días, incluso menos. En cuanto a los cuidados del postoperatorio, lo más importante para una cirugía es saber y conocer los signos vitales de cada paciente. ¿Okay? Debemos tener vigilancia, control de signos vitales por lo menos cada 4 horas, cada 6 horas, si el paciente no tiene ningún síntoma. Y si tiene algún síntoma, pues quizá tomarlo de forma más cercana, porque es importante la verificación de los signos vitales. ¿Y cuáles me dirían? Presión arterial. Okay. Por el estado hemodinámico del paciente, la pérdida de sangre del tubo, el patrón respiratorio, frecuencia cardíaca. Pero, ¿qué nos indicaría, por ejemplo, que la tensión pueda estar alta, que nos pudiera indicar? Bueno, la absorción de sodio y agua después de la operación. No, generalmente no. No es tanto lo que se administra de sodio, por ejemplo, para que pueda tener una puede haber un sangrado y es compensatorio del cuerpo de mantener la perfusión. No, cuando hay sangrado, generalmente tenemos un sangrado importante, rápido, tenemos hipotensión. ¿Okay? Cuando hay hipertensión, ¿qué cree que pudiera estar sucediendo? Uno de los principales motivos es dolor, ¿okay? Que no se esté manejando de forma adecuada el dolor. Por ejemplo, en una laparotomía exploradora, que es una herida que va desde la apéndice cifoide hasta el pubis, por ejemplo, entonces si no se maneja adecuadamente el dolor, el paciente puede tener muchísimo dolor y puede aumentar la tensión si es un paciente previamente hipertenso. ¿Okay? O también pueden haber un paciente hipertenso no controlado, que no fue controlado, que fue controlado durante la intervención quirúrgica por la parte de anestesia. Ellos tienen medicamentos y formas de manejar las hipertensionales, pero si en el operatorio ya no estamos administrando nada, pues la tensión puede volver a subir. Entonces hay que estar pendientes de la hipertensión. Si está nada, no está bueno, está bien, está sangrando, no. Hay que verificar qué está pasando porque pueden haber complicaciones cardíacas durante el postoperatorio. En cuanto a la frecuencia respiratoria, ¿qué dijimos del patrón respiratorio? ¿Te había comentado? Verificar si está normal o está alterado. ¿Por qué? O sea, ¿qué podría, si el paciente está taquipnéico, qué podría indicar? Puede haber El dolor generalmente aumenta la frecuencia cardíaca y genera con el tiempo la debilitación. también puede haber dolor. El dolor, si es una cirugía abdominal, entonces, y una cirugía abdominal abierta en general, el paciente no tiene buena expansibilidad del tórax, porque las inspiraciones profundas le pueden ocasionar más dolor, entonces hace una respiración superficial y altera la frecuencia respiratoria. También puede ser por atelectasia. ¿Qué otras cosas pueden suceder en el postoperatorio? Fiebre. Fiebre podemos tener, entonces tenemos que vigilar la temperatura. ¿Okay? ¿Cuánto es fiebre? 38, mayor a 38 grados centígrados. Mayor de 38.5 grados. Ajá. Y en cuanto a la frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca está alterada, ¿cuánto es el valor normal? 60. Okay. Y si está alterada, si está un paciente con taquicardia, ¿qué podría indicar? Que puede haber disminuido la volumen con sangrado interno. Puede haber sangrado. Muy importante. Adicionalmente, pues tenemos que, aparte de los signos vitales, que es lo primero que nosotros debemos evaluar en el paciente, debemos vigilar la diuresis, ¿okay? Y esto lo hacemos a través de la urinaria, donde tenemos que cuantificar cuánto está llenando el paciente. ¿Okay? En general, la diuresis se puede manejar en pacientes con un postoperatorio, por ejemplo, una apendicectomía, que es un paciente joven, que no tiene patologías de base, patologías previas, no necesariamente tiene que salir sondado de quirófano. Entonces, si ustedes ven que tiene alguna alteración, o se le deja la sonda, o se le coloca una sonda en el postoperatorio. Pero si es un paciente como la descripción, joven, sin una patología que se puede una apendicitis, generalmente sale sin sonda y generalmente la diuresis, con cuantificarla en el pato o en el pito, simplemente el paciente nos refiere a que ha orinado varias veces en una cantidad adecuada, entonces es suficiente.
vigilar de forma también minuciosa el gasto y el funcionamiento de los drenajes. Con los drenajes nos importa saber las características del gasto, nos importa saber en cuanto a las características, el color, la cantidad. ¿Okay? No es lo mismo tener un paciente con un drenaje, o sea, un operatorio de histerectomía, por algún motivo se le dejó un drenaje y se llena de sangre, en un momento ya está lleno de sangre, sangre roja adulante, entonces junto con los signos vitales del paciente tenemos que verificar qué está pasando. Que tengamos un paciente que en 24 horas ha gastado 360, pero es seromático. Ok, o el líquido, claro, dependiendo del lado. Todo va a depender de la cirugía y las características del gasto que tengamos. Y también es importante vigilar la herida operatoria. Entonces, en cuanto a los signos y síntomas, ya hablamos del dolor. El dolor se puede manejar con analgésicos tipo AINES, dependiendo con opioides. Los opioides no son preferidos para cirugía abdominal. ¿Por qué? No, aparte de eso. O sea, digo cirugía abdominal específicamente. Produce disminución de la motilidad intestinal. Entonces, podemos tener acerillos posteriores a ilios medicamentosos. Entonces, no nos ayuda mucho, sobre todo los operatorios de cirugía abdominal, de nutrición, de la resección del intestino, etc. Bueno, hablamos de dificultad respiratoria, náuseas o vómitos, también estos pueden ser en el operatorio inmediato, pueden deberse a efectos de los medicamentos anestésicos en algunos casos, ¿okay? Usted puede tener náuseas, vómitos o mareos, pero ya posterior a algunas horas que pase el efecto de los medicamentos, entonces probablemente se deba a algún efecto de la cirugía. ¿Okay? Si es paciente que se le hizo una anastomosis, pues podemos pensar que la anastomosis está estrecha, se está restringiendo y está aumentando. La distensión abdominal, ¿por qué creen que pueda suceder? En un postoperatorio de cirugía abdominal se distiende el abdomen. ¿Cómo? ¿Porque haya? No, por aire. Bueno, puede haber aire, pero ¿dónde está el aire? En el abdomen, porque en el abdomen hay varios compartimentos. Cuando se hace la operación de cuerpo, que se inyecta CO2. Ok, no, pero el CO2 hay dos cosas importantes de la cirugía laparoscópica. Primero, drenamos toda la cantidad de CO2 que podamos al finalizar la cirugía, el abordaje laparoscópico, cuando vamos a hacer el cierre. Entonces, drenamos toda la cantidad de aire que podamos. Y segundo, el CO2 se absorbe muy rápidamente, entonces no produce distensión en los pacientes. ¿Okay? ¿Qué puede estar sucediendo? El abdomen está distendido en un paciente. Está lleno de aire, pero ¿dónde hay aire? O sea, lo operamos ayer. No debería haber ningún problema con la técnica quirúrgica. Es decir, no debería haber aire fuera del intestino. ¿Okay? Entonces, si hay aire, si el paciente está distendido, entonces probablemente sea por dilatación de asas intestinales. ¿Okay? Que no tienen buen movimiento, no tienen buena peristalsis. Entonces hay que ver por qué. Ya sea por un hillo, por falla en la técnica quirúrgica, por si se hizo una anastomosis muy estrecha, todavía el paciente no tiene suficiente movimiento intestinal. Hipotensión y taquicardia, ellas en general van de la mano, sobre todo pacientes que tienen algún sangrado activo en el postoperatorio. ¿Saben qué es la oliguria? ¿Qué es? Entonces puede haber oliguria, y cuando hay oliguria puede ser por deshidratación. ¿Okay? Están pendientes, por eso que los pacientes generalmente en el postoperatorio inmediato de cirugías abdominales están en dieta absoluta. Entonces ellos no pueden ingerir líquidos, entonces le estamos administrando nosotros por medio del mar. Puede haber alteración del estado de conciencia. Esto puede deberse a los medicamentos anestésicos o puede deberse a alguna patología que se desencadene por el acto quirúrgico. ¿Okay? Ya sea por desequilibrios hidroelectrolíticos, porque el paciente tenga acidosis o porque esté inestable hemodinámicamente y pues no hay suficiente oxigenación en la parte externa. Y otra cosa que podemos tener, aumento de volumen en la herida, eso ya sería un operatorio inmediato o tardío, que una de las causas pudiera ser seromarcaína en una insuficiencia cerebral. Entonces, en el postoperatorio inmediato, estas son las principales
los síntomas del tromboembolismo pulmonar. ¿Cómo? Disnea súbita. ¿Qué más? Dolor pleurítico. ¿Qué más? ¿Estás leyendo? No, ok. No, pensé que tenía. Taquipnea, taquicardia, dolor pleurítico. ¿Qué más? ¿Se altera la frecuencia cardíaca? Entonces, cuando tenemos un paciente y se desatura, ¿okay? Cuando tenemos un paciente que tiene estas características, un postoperatorio inmediato o mediato de una cirugía, el paciente venía evolucionando bien, lo operamos, no sé, salió de quirófano a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, el paciente desde las 10 a las 4 había estado bien, había estado saturando por encima del 95, se sentía bien, y de repente refiere que no puede respirar, que tiene dificultad para respirar, que tiene dolor, y le miden la saturación y está por debajo de 90 o por debajo del valor que ella estaba manejando, entonces inmediatamente debe pensar en tromboembolismo, ¿okay? Y debe manejarse de forma inmediata, ¿okay? Oxígeno, enoxaparina, o se maneja con heparina de bajo peso molecular, que es el que nosotros conocemos como enoxaparina. Otra causa, otro motivo de complicación en el postoperatorio inmediato es el estómago de retención, ¿okay? Que se produce como una paresia gástrica, el estómago se dilata, no funciona de forma adecuada y se acumula todos los líquidos que se producen y todos los líquidos que el paciente pueda ingerir, ¿okay? Si ya está ingiriendo, ya tiene dieta aprobada. Pero en general ya se produce suficiente cantidad de líquidos entre la saliva y los jugos gástricos. ¿Saben qué cantidad se produce al día aproximadamente? Ustedes vieron fisiología, ¿verdad? También fisiología, ¿verdad? Ya la vean, bueno, es importante eso. Fisiológicamente, ¿cuánto líquido produce el organismo? Revisen. De saliva, de jugo gástrico, de contenido intestinal, en el colon, de diuresis, ¿cuánto se produce sin nosotros ingerir nada adicional? ¿Y cuánto es lo que se debería eliminar diariamente de eso? ¿Okay? Por pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Eso es lo que ustedes deben manejar. Porque ya eso no es nada, eso no es patológico, eso es algo fisiológico. Retención aguda de orina, un paciente que venía orinando previamente normal, antes de la cirugía y posterior a la cirugía no, refiere que no puede orinar y que tiene dolor vesical. Esto pudiera ser por dos cosas. La principal causa es por el uso de opiáceos tipo morfina. La morfina produce retención aguda de orina en el postoperatorio posterior a si el paciente fue sondeado. ¿Okay? Si le retiramos la sonda con el ejercicio vesical, en teoría no deberíamos tener ninguna eventualidad, sin embargo, sucede con frecuencia. Y los eventos cerebrovasculares o alteraciones cardíacas. En el postoperatorio inmediato, también fíjense que se refieren algunas de las complicaciones, pero por ejemplo la telectasia y la flebitis puede ser frecuente en el postoperatorio inmediato, sobre todo la telectasia es más frecuente allí, pero la flebitis puede estar en cualquiera, si hay algún cambio de vía, si la vía tiene 3 días, el paciente con el mismo catéter por la vía periférica generalmente va a aumentar el riesgo de flebitis. Las infecciones generalmente suceden en el postoperatorio inmediato a menos que el paciente tenga alguna infección previa. Entonces lo que hace es que se perpetúa. Pero generalmente las infecciones aparecen a partir del tercer o cuarto día del postoperatorio. Estaríamos en inmediato, ya sean infecciones de la vía biótica, infecciones respiratorias, infecciones de piel. ¿Okay? La dehiscencia de la herida y de las suturas también es más frecuente en el postoperatorio inmediato. Puede suceder en el tardío, pero es más frecuente que suceda en el postoperatorio inmediato. Dentro de esta dehiscencia, ya sea de los puntos de la piel, puede ser de los puntos de la poneurosis, incluso puede ser si se hace alguna anastomosis, que es la unión entre una parte del segmento del intestino y otro, en la anastomosis intestinal, entonces es más frecuente que la dehiscencia sea en el postoperatorio inmediato. ¿Okay? Neumonía o infecciones respiratorias, infecciones tractourinarias, los abscesos, todo eso es más frecuente en el inmediato. La trombosis venosa profunda, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas que tiene clínicamente? ¿Cómo?
o no? Sí, sí puede haber trombosis en los miembros superiores. ¿Okay? Donde hay el sistema venoso, pues puede haber un trombo que lo obstruya y producir los trombosis. Y los signos clínicos son iguales. Edema asimétrico o edema de miembros afectados, es decir, van a ver que la mano, el antebrazo y el brazo están más edematizados que el contralateral. Puede haber flegosis. Y me parece que si son los miembros inferiores puede haber claudicación intermitente. También puede haber claudicación intermitente cuando es el miembro inferior. Y esto se acompaña generalmente de dolor. Como ustedes ven un paciente con un edema que es asimétrico completamente, entonces también hay que pensar en trombosis venosa profunda. Generalmente en la trombosis venosa profunda no hay alteración de los signos vitales de manera importante como hay en el tromboembolismo pulmonar. Pero la trombosis venosa profunda puede ser un precesor del tromboembolismo pulmonar. ¿Okay? Se desprende el trombo que está en la ilíaca, por ejemplo, y eso viaja al pulmón de forma muy rápida y produce el tromboembolismo pulmonar. Y se muere si no se trata de que se identifica bien. ¿Saben qué es evisceración? También. Sí, que salen las vísceras al exterior. A través de la herida quirúrgica. Es la exposición de las vísceras a través de la herida quirúrgica. En la literatura lo van a encontrar como evisceración contenida y no contenida. ¿Okay? La evisceración contenida es que está cubierta por peritoneo y dentro de las capas del abdomen, y no contenida porque no está cubierta por nada. Pero la verdad es que en ambos casos es una complicación que hay que generalmente reintervenir. Cuando tenemos una evisceración contenida en un paciente que está en condiciones inestables, que llevarlo al quirófano en ese momento produce más riesgo que beneficio, entonces pudiéramos manejarlo de forma conservadora. Pero en general el manejo de la evisceración es quirúrgico. ¿Okay? Cuando es contenida, podemos manejar alguna relación. Cuando es no contenida, siempre es quirúrgico. ¿Okay? Independientemente de las condiciones en las que tenga. Porque tenemos exposición de las vísceras con la atmósfera y entonces se va a terminar en una perforación. Síndrome compartimental abdominal, ¿saben? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Una complicación se pasa por una sequía debido a que hay un aumento de 20 mililitros de mercurio en el abdomen. ¿Un aumento de qué? Pero es la presión. De la presión. ¿Cuánto es el valor normal? Así, si el síndrome compartimental se produce más o menos 20 milímetros de mercurio, ¿cuánto creen que sea la presión? Más o menos. ¿Más de 20 o menos de 20? Menos de 20. ¿Cuánto es? No saben. Bueno, revisen cuánto es la presión. Porque saben entonces lo que está alterado, pero no saben qué es lo normal. Entonces, para poder saber cuánto está alterado, tenemos que conocer qué es lo normal. ¿Okay? Pero eso, se produce un aumento de la presión intraabdominal y esto va a producir dos cosas. Primero, va a producir falla a nivel respiratorio. ¿Por qué? Empuja el diafragma hacia el penetración y limita la expansión del pulmón. Exacto. Entonces vamos a tener un paciente que está taquipneico con respiraciones superficiales, de tanto esfuerzo respiratorio se puede cansar. ¿Okay? Y bueno, se puede terminar en un paro cardíaco. Y lo otro que produce es que el abdomen se distiende. ¿Okay? Hay distensión progresiva, a veces muy rápida del abdomen, y pues vamos a tener una evisceración en un corto tiempo. ¿Okay? Que se debe a este aumento de la presión intraabdominal. El hilio metabólico. O sea, esa es detención del tránsito intestinal, pero no es una función física, sino es un balance electrolítico. Exacto, generalmente por cuál electrolito. Potasio. Por el potasio. Generalmente es eso. Esto, el hilio metabólico no se opera, se maneja de forma médica. ¿Okay? También pueden haber arritmias, infartos, psicosis. ¿Cuándo creen que se puede presentar la psicosis? ¿Y por qué? Puede haber psicosis como operatoria. Puede haber alteración del estado de conciencia como operatoria. ¿Cómo? Puede ser en algunos casos por alteración del estado de conciencia por desequilibrio hidroelectrolítico.
traumatólogo utiliza aire. Pero cuando se necesita aire para ingresar en una cavidad, utilizamos función. Entonces las cosas, ¿por qué creen que se produzcan las cosas? Por el uso de la anestesia. Puede ser por el efecto de medicamentos anestésicos. Y elevación de los suados. Puede ser por una encefalopatía urémica, por que se llevan los suados, el paciente tiene falla renal que puede ser sido diagnosticada en este momento. Tiene un permisito. Si hay hombres grandes que nos puedan ayudar, pasa eso para allá. Sería bueno. Hombres grandes y fuertes. También pueden tener ansiedad por estas mismas causas y que aparte están solos con sus compañeros, las visitas son restringidas y son puntuales, o sea, durante un breve tiempo. Entonces están siempre pendientes de conocimiento.
Y los seromas no son infecciones, pero se pueden infectar de forma secundaria. ¿Okay? Entonces los seromas, dependiendo de la localización y el tamaño del seroma, entonces generalmente a veces decidimos drenarlos, a veces no, dependiendo siempre de las características del seroma y del paciente, de la cirugía que se le realizó. Pero si los drenamos de forma recurrente, entonces es una puerta de entrada y esto puede producir que se infecte el seroma. Las heridas quirúrgicas se clasifican según si son limpias contaminadas o sucias. Eso va a depender del tipo de cirugía que se le realiza a cada paciente, y según esta clasificación tenemos mayor o menor riesgo de infección postoperatoria, pero de infección de la herida. La que tiene menos porcentaje, menos frecuencia de infecciones, la herida limpia, le sigue la limpia contaminada con menos del 5%, la contaminada con 15%, y la sucia, que son las que se contaminan frecuentemente, con 40% de riesgo. Y una vez que se produce la infección, entonces estas infecciones pueden ser superficiales, profundas y de órganos y espacios. ¿Saben cuál es la diferencia con la clasificación anatómica de cada una de ellas? O sea, hasta dónde es la superficial, hasta dónde es la profunda, hasta dónde es la órgano y espacio. ¿Qué involucra el aparato renal? ¿Cuáles son las capas del aparato renal? Piel y nervio cerebral subcutáneo. Profundo, que compromete compromete piel, nervio cerebral subcutáneo hasta la fase. ¿Okay? Y órganos y espacios, el contenido que está abdominal. Entonces esa es la clasificación de las infecciones. Y eso también pues va de la mano con la clasificación de la herida, del tipo de cirugía que se realiza. Porque si ustedes realizan una cirugía con una recesión de licoma, que está totalmente por encima de la fascia, entonces ahí la probabilidad de que tenga una infección de órganos y espacios es muy baja. O sea, es prácticamente inexistente. A diferencia de que si operamos una apendicitis perforada, por ejemplo, pues, sea la cavidad que está, una víscera que está rota, que tiene perforación bacteriana, entonces allí se puede haber una infección de órganos y espacios en el postoperatorio. ¿Han escuchado o han leído sobre la profilaxis antibiótica? Sí, es una infección antibiótica, terapia previa a la cirugía para evitar infecciones postoperatorias. Okay. ¿Cuánto tiempo previo a la cirugía? No estoy seguro, pero son 24 horas antes de... No. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué medicamentos se utilizan? Pero bueno, tengo como infecciones. No. La profilaxis antibiótica se utiliza para cirugías, técnicas en cirugía electiva generalmente, y se utiliza, la administración debe ser 30 minutos antes de la cirugía o durante la inducción. ¿Okay? La inducción anestésica. De 30 minutos hasta la inducción anestésica. Y se utilizan en general cefalosporinas de primera generación. ¿Okay? Las ceftriaxonas de tercera. Generalmente utilizamos cefazolina o cefaloquina. ¿Okay? Y se administra en una dosis recomendada que en los pacientes adultos 2 gramos. Si son cirugías cardíacas o pacientes con endocarditis o con prótesis, se utiliza otro medicamento que generalmente es la vancomicina, cirugías cardíacas. Y si el paciente es alérgico, entonces también tenemos otras opciones. Se puede utilizar ampicilina surfactán, si es alérgico a las cefalosporinas, o se puede utilizar clindamicina o una quinolona. Pero eso está todo aquí, eso está todo. Estos son hematomas, hemorrágicos hematomas que tienen los pacientes en el postoperatorio inmediato. ¿Okay? Esta es una cirugía posterior. Probablemente fue una apendicitis, ¿okay? Que es un masculino, y estos son los sitios de colocación de los portales
ideales para la apendicectomía. Entonces, los hematomas en las heridas operatorias son iguales a los hematomas que se producen cuando se golpea en alguna parte del cuerpo, morado, verde, amarillo, etc. Y estos hematomas pueden ser por hemostasia incompleta o por manipulación del tejido. Cuando hay hemostasia incompleta se produce pues, sangrado dentro de la herida, de la zona donde está sangrando, y eso va a producir aumento de volumen. Si tenemos un paciente que tiene un aumento de volumen en el operatorio inmediato, entonces tenemos que verificar que sea un hematoma o que sea un seroma o que sea un absceso. La evisceración, ya comenzamos a ella, que es la salida de vísceras, el contacto de las vísceras con la atmósfera, que puede ser contenida o no contenida. Y en el postoperatorio tardío podemos tener estas complicaciones con mayor frecuencia, que son infecciones respiratorias, como por ejemplo la neumonía, la fuga anastomosis o dehiscencia de las anastomosis. Generalmente se producen a partir del quinto día, que todavía es postoperatorio inmediato, pero se pueden presentar en menor frecuencia en el tardío, estando paciente que haya evolucionado bien durante todo el postoperatorio inmediato. Eventración, ¿conocen la eventración? ¿A qué es la eventración? Ok. ¿Y cómo lo diferenciamos de una evisceración? No afecta la piel. O sea, que no filtra la piel. Pero acuérdense que la evisceración puede ser contenida o no contenida. La evisceración contenida puede estar cubierta de piel. Y la eventración está siendo cubierta de piel. En la eventración y la evisceración contenida, si se produce en el postoperatorio inmediato, a veces nosotros lo manejamos como una eventración. Cuando hacemos manejo conservador, eso al final se va a convertir en una eventración. ¿Okay? Que todo vaya cicatrizado por encima de la herida y se mantenga la piel completamente cerrada, sin exposición del intestino al exterior. Si hay exposición, pues hay que hacerlo bien. La eventración generalmente se produce en el postoperatorio tardío, incluso puede producirse meses o años después de la cirugía, ya cuando el paciente se haya recuperado de forma completa. ¿Okay? Puede ser por algún esfuerzo físico, puede ser por cambios en la nutrición del paciente, puede ser por una zona de debilidad que quedó en la herida crítica. También tenemos más síntomas de la esfera neurológica, ¿okay? Como son depresión, ansiedad, la psicosis de la que ya mencionamos, el síndrome de UCI que involucra la psicosis de UCI que ya conversamos, y también puede presentarse seroma, puede presentarse necrosis de la herida y puede presentarse también fallas en la cicatrización, que puede ser cicatriz hipertrófica o queloide. ¿Okay? Esto es lo más frecuente que se provoca en el postoperatorio tardío. Vamos a conversar, creo que son 3 casos clínicos. El primero es una paciente femenina de 52 años que se encuentra en un postoperatorio inmediato de hace 5 días, una histerectomía abdominal total, masápico-faringeal bilateral abierta por hematosis uterina anemizante. Se le hizo una incisión de Fantil, que es la incisión que hacen para las cesáreas. Y la paciente tiene obesidad grado 2. Acude por presentar desde el cuarto día postoperatorio dolor y aumento de volumen en la cicatriz. Ya la paciente había sido egresada desde el segundo día postoperatorio. A lo subjetivo, la paciente refiere dolor leve en las heridas, ha angulado poco, come bien, evacúa bien, no tiene una alteración adicional a la que está presentando en la herida. Al examen físico se encuentra en estables condiciones generales, la frecuencia cardíaca es normal, los signos vitales están normales. Y lo positivo al examen físico, tenemos un abdomen con ruedas presentes, globoso, existencia del panículo, blando, deprimible, dolor de la palpación de mi abdomen inferior, donde se palpa y observa aumento de volumen, signos de flegosis, la herida está sin secreción y no impresiona tener signos de irritación peritoneal. No tiene ninguna otra alteración en el sistema físico. ¿Qué plantearían? ¿Qué harían con ella? Y una infección de 7 kilómetros superficial. ¿Ok? Eso pudiera ser una opción, otra cosa. Una descencia de la sutura.
herida no tiene secreción, pero es aumento de volumen y en la herida, no hay licencia de la piel. ¿Okay? Tú dices que puede haber licencia de qué parte. Bueno, algunos como sí, pero no hay síndrome de secreto ni nada así que no. No, a ella no se le hizo una tomosis, que es una histerectomía. Se le quitó el útero y los úteros para llevarlos a través de una cirugía abierta, porque tenía muchos miomas, sangraba mucho, porque tenía la regla, le bajaba la hemoglobina. O sea, yo seguía pensando en lo que decía, pero la paciente no tiene fiebre. No tiene fiebre. Y no está tan hipertensa tampoco. Tampoco. Bueno, entonces, Como ese, lo que había comentado antes, la acumulación de gases y como eso en el abdomen causa dolor en el sitio de la herida. Pudiera ser, ¿no? Adherencia, pero no sé si el tiempo da. No hay adherencia. No, no está distendida. Tiene un aumento de volumen localizado en la herida. Lo que se habla también del seroma, que es un aumento. Puede ser un seroma, además. Tenemos infección que nos dijeron por aquí, la infección superficial, seroma y otra cosa que otro diagnóstico diferencial. Tienen un aumento de volumen localizado en la herida. Bien. Sería pertinente pensar en una posible licencia. Puede ser una visceración contenida, estamos en el quinto día. ¿Qué más? No tengan miedo a equivocarse. Por eso estamos aquí, para crear la duda de la casa. No tienen que saberlo todo, pero sí pueden ir pensando en opciones. ¿Ok? ¿Pudiera ser un hematoma? Pudiera ser un hematoma también. Si tenemos un aumento de volumen en la herida, es un operatorio inmediato de una histerectomía. O sea, entonces en esta, cuando hay histerectomía, no tenemos abertura ni tenemos que incidir en el intestino. ¿Okay? Es totalmente fuera del intestino. ¿Pueden haber lesiones secundarias en el intestino? Sí, pueden haber lesiones durante la cirugía, pero en este caso no. O sea, no lo describen en el diagnóstico. ¿Okay? Entonces, puede ser una infección, puede ser un seroma, puede ser un hematoma, puede ser una visceración contenida. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos para saber cómo estaría un paciente con una infección? ¿Cómo estaría la herida? Tendría que haber secreción y deben haber signos de flebosis. ¿Okay? Pueden haber si es una herida de infección superficial. Entonces la herida va a estar roja, va a estar caliente, va a tener flebosis, va a estar edematizada. Esta paciente no lo describen a casa, dicen que no tiene signos de flebosis. ¿Okay? Tiene dolor en esa zona, pero no tiene signos de flebosis. Y no hay secreción a través de la herida. Entonces ahí disminuye la posibilidad de que sea una infección. ¿Okay? ¿Qué nos queda? ¿Puede ser un hematoma? Sí, puede ser un hematoma. El hematoma puede cruzar sin signos de flebosis. El seroma puede cruzar, generalmente cruza sin signos de flebosis. La visceración contenida generalmente cruza sin signos de flebosis. Pero el seroma normalmente está caracterizado por secreción, por líquido. No necesariamente. O sea, el seroma es una acumulación de líquido en el sitio de la cirugía, que puede ser por un espacio más reducido y se acumula allí. No siempre sale a través de la herida. Y en el quinto día, ya la herida está bastante bien afrontada, ya está en proceso de cicatrización y entonces generalmente no sale a través de la herida el líquido, sino que queda acumulado y tú lo que haces es que lo drenas con una jirita
y esto nos va a producir como consecuencia que tengamos mayor pérdida sanguínea en un tiempo operatorio prolongado, porque tenemos que manejar mayor cantidad de tejidos, sobre todo a nivel intraabdominal, también como hay panículo, como hay una mayor cantidad de panículo, también en la parte intraabdominal tenemos el nervio más engrosado, puede haber grasa visceral, entonces esto nos hace un poco más difícil la cirugía. Puede haber infarto durante la cirugía, lesiones de nervios, infecciones de la herida con mayor frecuencia, infección del tracto urinario y necesidad de reintubación orotraqueal porque el paciente no tiene buena expansibilidad a nivel pulmonar y baja la saturación. En el caso de los pacientes obesos, tienen una mortalidad superior a los pacientes no obesos, aunque sea un 1% más, pues es algo no es significativo, no está bueno, aumenta 20% el riesgo de mortalidad, pero el 1% es uno más, por lo menos un paciente más de los que no son obesos y si a la evaluamos es importante. Tenemos una tasa de mortalidad de 1.2 en comparación al 1.2 de pacientes no obesos. El siguiente caso clínico es un masculino de 72 años con antecedentes de EPOC, es un paciente fumador, esa es la causa del EPOC, fue fumador durante toda su vida. Se encuentra en el segundo día postoperatorio de una sigmoidectomía más anastomosis colorectal por la partonía, por diverticulitis perforada y sepsis de punto de partida abdominal. La sigmoidectomía significa que le quitamos se le resecó el sigmoides, ¿okay? Que es el segmento del colon izquierdo, porque tenía divertículos y esos divertículos se habían perforado, es decir, había salida del contenido que estaba dentro del sigmoides, que es colon, hacia la cavidad intraabdominal. Se resecó el segmento del sigmoides y se volvió a unir por el descendente con el recto. ¿Okay? Eso es lo que significa en este caso la anastomosis. El paciente pues estaba en sepsis. Fue llevado a mesa operatoria, se operó y actualmente en un segundo día operatorio refiere dolor leve en las heridas, ha deambulado poco, ha tenido fiebre no cuantificada en horas de la noche y dificultad respiratoria. En cuanto a los signos vitales, el paciente se encuentra en regulares condiciones, está con la frecuencia cardíaca en 98, la frecuencia respiratoria en 24, la tensión arterial en 108/75 y saturando 90% de aire ambiente. Al examen físico, el tórax está simétrico, está hipoexpansible, no tiene agregados, no tiene alteraciones a nivel respiratorio ni cardíaco. En el abdomen, ruidos virales presentes, está blando, deprimible, dolor de la palpación en el abdomen izquierdo y en las heridas quirúrgicas. Las heridas no tienen secreción ni opresión ni irritación peritoneal. ¿Qué pudieran plantear con este señor? Yo pensaría en una atelectasia. Atelectasia pudiera ser, ¿qué más? Bueno, una infección respiratoria. ¿Ok? ¿Qué más? Tromboembolismo pulmonar. Sí y no. O sea, está bien que lo piensen porque el paciente está taquipnéico, ¿ok? Generalmente el tromboembolismo no se acompaña de fiebre, pero pudiera, está bien que lo piensen, ¿ok? Está hipersensible tórax, está taquipnéico y la saturación está en 90. La saturación normal debería ser por encima de 93, 95, pero recuerden que este es un paciente fumador con EPOC, entonces generalmente en estos pacientes la saturación no está por encima de 90. Generalmente su saturación basal es 90, incluso algunos manejan por debajo de 90, pueden manejar 88, 89, y esa es su saturación basal y no tiene ninguna alteración de ninguna parte del organismo porque ya su cuerpo se habituó a eso. ¿Okay? Entonces, pensamos en atelectasia e infecciones respiratorias. El paciente tenía una atelectasia, así se ven las atelectasias en las rayos X, lo que para confirmar el diagnóstico lo que hacemos es que pedimos una radiografía de tórax para ver que está entre esa banda con una banda fibrótica que está dentro del signo, no sé si no sabe muy bien.
paciente para que si está encamado pues va a haber menor expansibilidad, se le administra oxígeno y se puede administrar broncodilatador. Este mismo paciente ya mejoró la atelectasia, pero ahora el quinto día presenta salida de secreción seromática moderada a través de la herida quirúrgica y fiebre. Previamente estuvo 72 horas sin fiebre. Estuvo fiebre el segundo día operatorio, se le diagnosticó la atelectasia, se la trataron y mejoró. Llegó al quinto día operatorio totalmente asintomático, pero en ese día presentó salida de secreción a través de la herida y fiebre. Los signos vitales ahora están en 90 latidos por minuto la frecuencia cardíaca, la respiratoria 18, mantiene la tensión arterial y la saturación 96%. El tórax está simétrico, no es expansible, no tiene agregados, el abdomen tiene buenos fluidos libroaéreos, está blando, dormible, no doloroso la palpación y se observa herida con salida de secreción seromática abundante. Se retira un punto de sutura y se explora la herida palpando un defecto en la poneurosis y impresiona irritación peritoneal. ¿Qué es la que pudiera tener? La poneurosis es la fase. Infección profunda. Una infección profunda, ¿qué más? Una infección profunda es que llega hasta la fase. ¿Okay? En este caso la fase está abierta, tiene un defecto en la poneurosis. Un defecto, nosotros llamamos defecto, hay una separación entre un borde y el otro. Si está unido de esta manera, pues un defecto está abierto, en espacio que nosotros podemos entrar. Es lo que se hizo fue una herida, esa herida quitamos unos puntos en el abdomen, se metió el dedito por allí, se exploró la herida y se tocó que hay una debilidad, una separación en la fase. ¿De qué se encarga la fase? ¿Cuál es el trabajo de la poneurosis? ¿Por qué existe la poneurosis? Para contener. Bueno, más que el músculo para contener el contenido que está dentro de la cavidad abdominal. Entonces, si tenemos un defecto en la poneurosis, tenemos salida del contenido intraabdominal, comunicación del contenido intraabdominal con el exterior. ¿Okay? O está más cerca, puede estar cubierto por piel. Pero después de la piel viene la ropa. Entonces tenemos intestino, el uso del subcutáneo y piel, porque la poneurosis está abierta en esa parte, y luego tenemos la. Entonces, este paciente puede tener una evisceración, ¿okay? Contenida. Porque en este caso no está en contacto con el exterior. Esta es más o menos una foto de cómo se ven las evisceraciones. ¿Okay? Lo que ustedes ven acá, si se logra ver algo como moradito, eso es un punto de sutura y lo que está por debajo, está muy bien, esto es intestino, acá abajo hay intestino y esto es tejido celular subcutáneo. ¿Okay? Entonces el paciente tendrá una evisceración. Generalmente la evisceración se acompaña de salida de secreción seromática, que es como agua de lavar carne, lo refieren en algunas literaturas, o agua de patilla, en otras, pero es como sangre diluida mezclada con agua y allí sale ese líquido. Ese líquido es como un patrón único de evisceración. Cuando nosotros vemos salir ese líquido a través de la herida, hay que pensar que está eviscerado, exploramos la herida en los casos en que se pueda, o se hace un estudio de imagen para verificar si la poneurosis está indemne o no, y ahí decide la poneurosis del paciente. El siguiente
puede tener una trombosis venosa profunda. Sin embargo, ¿cómo lo diferenciamos una flebitis y una trombosis venosa profunda? Puede haber, en la trombosis puede haber la fiebre es una manera de... La presencia de catéter, la presencia de esa Exacto. Que haya sido el sitio de venopunción es lo principal. ¿Okay? Si el sitio de venopunción es el que tiene solamente estas características y no generalizado del miembro superior, entonces es una flebitis. Si tenemos aumento de volumen, no sé, si le pusieron el braquial y solo está en esa zona, el aumento de volumen probablemente es una flebitis y no es que tiene signos infecciosos como fiebre. En el caso de la trombosis venosa profunda, entonces tenemos un aumento de volumen generalizado, no es que solo está dermatizado un dedo, ¿no? Está dermatizado todo el miembro superior por debajo de donde está la obstrucción, que generalmente es a nivel axilar, entonces se obstruye todo el miembro. Y bueno, tienen las flebitis, así se ven las flebitis. Son muy dolorosas, producen fiebre y se manejan con antibiótico-terapia que cura gérmenes de piel. ¿Okay? Y también se pueden utilizar medidas locales de crioterapia. Aquí hay uno. Paciente femenino de 56 años en el postoperatorio inmediato del protocolo de ovario laparoscópico por un carcinoma seroso de ovario derecho. Es decir, a esta paciente se le quitó el ovario, se diagnosticó que era maligno y el protocolo de ovario consiste en quitar el útero con el otro ovario de la trompa, el diploma, se llama mastectomía y tomar muestras de peritoneo de varias zonas del abdomen. La señora refiere dolor intenso y punzante en región torácica anterior y posterior y dificultad respiratoria súbita. La frecuencia cardíaca está en 130 latidos por minuto, 28 respiraciones por minuto de la frecuencia respiratoria, la tensión arterial está en 90-85, la saturación es 78%. El tórax está simétrico, hipoexpansible, no se ocultan agregados, no tiene alteraciones respiratorias. El abdomen tiene irregularidades presentes, blando, deprimible, doloroso en heridas, las heridas no tienen secreción, no tienen irritación peritoneal, la sonda de Foley se encuentra con orinas claras, las extremidades asimétricas, la paciente tiene varices en ambos miembros inferiores, predominio derecho, edema miembro inferior derecho grado 3, y en cuanto a la parte neurológica está consciente, hipoactiva, está orientada al tiempo para su persona. ¿Qué hacemos? ¿Y qué posibilidades diagnósticas tenemos? Tromboembolismo pulmonar, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro diagnóstico le podemos dar a la paciente? Descartar el infarto agudo de miocardio, sin embargo, las características del caso clínico indicarían más hacia un tromboembolismo por la simetría de los miembros inferiores. Okay. Puede tener un infarto, lo pueden pensar. Lo primero es determinar que no sea un tromboembolismo. ¿Okay? Si es un tromboembolismo, o sea, ya tiene el diagnóstico, si es un tromboembolismo puede ser un infarto. Ajá. Y en el miembro inferior, entonces, ¿qué diagnóstico le pondría? Una trombosis venosa profunda. Entonces, probablemente ese fue el origen del tromboembolismo pulmonar.